Porque no tenemos bola, pues vamos iniciando. Buenos días, buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Noches, buenas noches, amigos, ¿cómo están? ¿Alguien se dopó hoy? No, es que es el puente. ¿Cuál Los puente? efectos del puente de hace 8 días. ¿No? ¿No te fue bien? Hola chicos y chicas de la Gusgucera, bienvenidos a un nuevo programa. O sea, ya saludaste tú primero. Pues es que te distraes, luego por eso se nos va el tiempo. Bueno, en eso tiene razón. Pero sí hablábamos del puente. A ver, ¿por qué fue el puente? No, ni me acuerdo de que nos 21 de habíamos marzo, ido de... bueno. Bueno, pero eso me cae gordo porque, ok, los días festivos obligados oficiales, Eso está chido. pero los cambian de lugar, entonces eso me confunde. Bueno, hace poquito bueno, no hace poco, fíjate que hace 6 años, precisamente en esta fecha, a algún niño le preguntaron, igual por ahí recuerdan, oye, este día festejo, y dijo, sí, por la primavera. Y entonces el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo, no, vamos a quitar los puentes de lunes, porque entonces los niños no están aprendiendo que se festeja en cada fecha. Un poco lo que ahorita comentaste. Sí, yo soy partidaria de que dejes el día conmemorativo, el día que corresponde. Eso estar moviendo en el calendario las fechas, o sea, de por sí nos cuesta trabajo aprendernos fechas. Bueno, yo fui de las alumnas que les costaba un poco de trabajo las fechas, pero pues siempre encuentras como la técnica, ¿no? Uh-huh. Es que en realidad, pues muchas veces nos vamos porque la fecha es importante, ¿no? El 21 de marzo. En realidad deberíamos decir, bueno, en marzo se festeja el nacimiento de Benito Juárez. Sí, que justo hoy les quiero platicar al respecto, porque asistí a una apertura de, ¿cómo le llaman? De libro. Una presentación de un libro, muy interesante. Voy a hacer la publicidad aquí. Se llama el libro Ecos de Nueva España y la autora es Úrsula Camba Ludlow. La verdad es que está, bueno, obviamente no lo he leído, pero las reseñas, las semblanzas, el cómo es contada la historia en este libro me llamó mucho la atención, porque precisamente ella nos platicaba que, aparte de que nos enseñaron una historia mala o una historia no tan buena, en donde tampoco nos dicen como toda la verdad, en donde nos dan poquito de lo que ellos quieren que nos enteremos, ¿no? Entonces, bueno, es todo un tema. Bueno, una de las ventajas que tiene este libro y por lo cual yo me animé a comprarlo es que no tiene fechas. Te cuenta la historia de una forma más amena, más familiar, para que no te cueste tanto trabajo. Y este libro pues tiene un objetivo, ¿no? Hoy lo voy a decir porque además ni me ve, pero es para mi hija. Sí, nos ve el equipo de producción. Bueno, es para mi hija, que yo espero que le guste, porque les repito, la forma en la que nos contaban la historia pues a veces nos cuesta un poco de trabajo. Hay personas que incluso pues era la materia que más odiaban y que más reprobaban, ¿no? Sí, eso no lo entiendo. A algunas personas, yo conozco a varias, que les gustaba más geometría, estadística, matemáticas, ¿no? Lógica, química, física, que la historia. A mí me encanta la historia, pero tengo, como ya todo mundo sabe, un problema de retención. No, ese sí, no es desde hace poco, es desde toda la vida. Porque las fechas sí me han costado mucho trabajo toda la vida. Bueno, todo me cuesta trabajo, pero me gusta la historia, me gusta saberme, todavía me envuelve un poco. Hace poquito fui incluso a un museo con mi hija, la Sharon, que se llama el museo, no me acuerdo, pero es de historia universal prácticamente, aunque la historia básicamente se desarrolla en México. Bueno, lo que me llamó la atención es que ese museo inicia con una tira en donde explican o dan pequeños hechos históricos de la URSS, que es el de donde era el tipo. ¿Te acuerdas tú? León Trotsky, el museo de León Trotsky. León Trotsky. Es que estaba acordando porque me platicó que había ido. León Trotsky. Entonces hagan de cuenta que estaba la historia de donde nació Ucrania y todo este rollo de la URSS y demás, Rusia y todo este rollo. Y yo siempre, curiosamente coincidió en que siempre me había preguntado, bueno,
Y mientras acá estaba la conquista y ya todos con sus cascos y sus espadas y ¿qué estaba pasando en México, no? ¿En qué momento de la historia estábamos? Yo le decía a mi hija, le digo, y era curioso porque a pesar de que íbamos más retrasados y no, más bien teníamos otro tipo, desde mi perspectiva, otro tipo de tecnologías, otro tipo de formas de vivir, y no era por eso que estuviéramos atrasados, porque me queda claro que la inteligencia no depende de la época, pero pero siempre me pregunté eso, ¿y qué pasaba mientras, no sé, la URSS se deshacía? ¿Qué pasaba en México, no? Y en este pedacito donde les digo que hay un caminito, justo hay esos elementos. Entonces, ¿qué pasaba en la URSS? ¿Qué pasaba en el mundo? ¿Y qué pasaba en México? Entonces me interesé, sobre todo, en particular, ya en las fechas de nacimiento de mis abuelitos, porque además el museo inicia cuando él más o menos nace, que es por ahí de 1917, y termina la explicación por ahí de 1940, bien, y ya después de ahí parten de 10 en 10 años, ¿no? Pero bien curioso, está padre, es rápido el museo, bueno, rápido es un decir, es muy chiquito, está muy interesante, yo no lo conocía, si tienen tiempo, tienen espacio y tienen interés por saber un poquito más de nuestro país y de cómo eran las formas antes, vayan a ese museo. Entonces, sí. y de saber esta parte de la historia con Trotsky, con Stalin, ¿no? Porque además, fíjense, leen cosas, ¿no? Del museo, y entonces a mí me llamó la atención, porque ya después pues me pongo a discutir con mi hija, que León Trotsky llega directo a la casa de Frida Kahlo porque le ofrece vivienda, porque no tenía, a él lo excomulgan, o como le dicen, lo exilian del país, y llegan a México, y llega con Frida, pero pasados 2 años tiene problemas con Diego Rivera, y entonces en cuestión de ideologías políticas y todo este rollo, y entonces él se va, buscan una casa por ahí cerca, que es ahí, que es el Museo de León Trotsky, en donde habitan y demás. Bueno, entonces eso me pareció interesante, la relación México con Ucrania y México con la URSS y México, o sea, México jugó muchos papeles importantes en mucha parte de la historia que me llamó la atención y que a lo mejor yo ya no me acordaba o desconocía, pero al siguiente día que lo platico en la oficina, que fui al museo, me dicen, sí, pues ¿qué no ves que era su amante? Y yo así de, obviamente pues eso no lo ponen en el museo, pero resulta y asusta que León Trotsky era amante de Frida Kahlo, y eso yo no lo sabía. No, ni yo tampoco, pero sí. Bueno, lo que pasa es que también la pareja de Diego y Frida se volvieron. Es que esa pareja era muy convenenciera, ¿no? O sea, yo creo que más bien era por intereses. Sí. Pero bueno, también hizo y eso es precisamente esta parte de Trotsky, de los intelectuales mexicanos, ¿no? Siqueiros también anduvo por ahí metido en esa historia. Sí, ¿no? Muchos pintores, escritores, escultores, políticos, comunistas, socialistas, capitalistas. O sea, yo digo, wow, o sea, todo está ligado. Sí, y uno dice la Unión Soviética, hoy Rusia, ¿no? Ajá. Pero en realidad, yo me acuerdo que nos decían, las dos grandes revoluciones del siglo XX es la mexicana y la rusa, ¿no? Cuando tiran a los zares ahí en Rusia, y que son muy cercanas en tiempo en las fechas. Ajá. Y desde entonces hay como ese vínculo, ¿no? Y pareciera lejano, pero también hay esta situación con Trotsky, y luego, pues por supuesto, cuando aparece todo el tema con Cuba, pues también hay cierta afinidad hacia allá. Sí. Pues vale la pena, como seguramente va a valer la pena este libro. Les prometo que lo voy a leer porque me llamó la atención la forma en cómo lo explicaron, y creo que es una de las cosas que a mí me gusta, ¿no? Poder digerir bien un poco de la historia de México sin tanta revuelta, sin tantas complicaciones en fechas y en nombres y así, ¿no? Bueno, si lo termino de leer pronto y me acuerdo, pues se los voy a platicar. Bueno, yo te lo estaré recordando. Aunque sí me gustaría que igual lo busquen en internet, vean la reseña, y si les gusta, pues lo compren, ¿no? No le estoy haciendo publicidad, repito, a Úrsula, pero déjenme decirles que la autora es una gran mujer, una calidad humana impresionante que se vio solo de platicarnos su libro, muy amable, muy, ¿cómo se les dice cuando son, cuando no ponen peros ni nada de eso? Cálida, muy... ¿no? Eso. Pero bueno, se lo recomiendo, les repito, se llama Ecos de Nueva España.
Y llama la atención este tema que dices de las fechas, ¿no? De no tener fechas, sino de ir contando la parte humana de la historia, que al final de cuentas eso es lo más relevante, ¿no? El hecho de que te digan, apréndete que el 5 de febrero fue la promulgación de la Constitución, o sea, X. O te confundías, ¿no? Dices, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? Y entonces dabas la fecha del huevo cuando había sido el de la gallina y te regañaban por eso. Y la verdad es que la historia está muy castigada. Y además creo que también está muy castigada para los maestros, porque a lo mejor ellos son muy cuadrados, ¿no? Pero yo creo que hay maestros que quisieran contar la historia más así, más amena, más de, oye, ¿te enteraste que Frida Kahlo, tuvo que vender sus cuadros? No sé, un rollo así, que Sí. te hacen parte de la historia y que entonces son momentos o flashazos que se te van quedando y entonces logras el objetivo de que la gente sepa historia, porque además es muy triste, pero ya también se está perdiendo la materia. Pues sí. Bueno, no voy a decir ni causas ni nada porque además las desconozco, pero hoy me entero que pretenden quitar la materia de las escuelas y pues eso, ¿Historia? la historia. Entonces eso es preocupante, ¿no? Bueno, yo digo. Sí. Yo me basaría en el principal refrán de quien no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿no? Ah, bueno, ese refrán, le hicieron una pregunta justo a la autora de qué opinaba sobre ese refrán y ella lo dijo muy claro. También creo que tendría yo mi opinión al respecto, no estoy tan de acuerdo, pero ella decía, no puedes hacer de la historia tus decisiones de vida, ¿no? No puedes basar tus experiencias actuales en la historia. No puedes justificarte en, ay, no, es que si ya pasó acá, puede pasar acá. No, porque cada momento es diferente, cada persona es diferente, cada experiencia es diferente. Pero yo digo que la historia te debe de servir de algo, por lo menos como un antecedente. Eso no te dice que no vuelvas a caer o no caigas en otros errores, ¿no? Pero yo creo que conociendo tu historia, puedes determinar tus pasos a seguir. Sí, o por lo menos tomar como un punto de partida y una referencia, ¿no? O sea, no puedes eliminar lo que hay detrás, porque si estás en un punto hoy que obviamente tiene un desarrollo, que tiene una historia, una serie de sucesos que han venido presentándose cada uno en nuestra propia vida, Sí. pero sin ellos no serías el que eres, ¿no? Y entonces de repente dices, tomé una decisión hace 10 años en determinada circunstancia, ¿qué tanto hoy esa circunstancia me pega? ¿La puedo volver a tomar? Sí, te sirve de referencia, porque si no, en realidad, y ese es el grave problema, es más fácil decir quitemos las cosas a explicar por qué son importantes, ¿no? Y para los chavos, pues muchas veces es eso, pues es que me enseñan puras fechas, pues es que no me platican realmente de, ¿no? O sea, un poco antes de entrar tras bambalinas le decía a Jesús, yo lo que ha hecho la historia y lo que después conoces o lo que te platican, ¿no? Hoy de los diferentes protagonistas de México, pues me ha hecho que yo no tengo un héroe nacional, ¿no? Porque te decepciona escuchar que los superhéroes, ¿no? Todopoderosos y todos echados para adelante y todos íntegros, pues no necesariamente lo son, ¿no? Exacto. Y al revés, los que eran villanos, pues a lo mejor también tienen sus cosas buenas, ¿no? Sí, yo le decía que aquí no hay ni todos buenos ni todos malos, ¿no? O sea, todo mundo tenemos cola que nos pisen. Y las intenciones siempre pueden ser muy buenas o pueden ser muy malas. Y justo le decía yo a Ed que yo creo que nuestra autoridad máxima, que se sienta en nuestra silla presidencial, no de hoy, sino de siempre ha marcado un inicio y un fin de algo, de una era, de una época, de un cambio, ¿no? Y creo yo que los cambios más importantes hacia la nación se fueron reflejados o se vieron reflejados hace muchos años. O sea, perdimos ese interés, esa pasión, esas ganas por hacer algo por la gente hace muchos años, no es de ahorita, es de hace muchos años, y de un tiempo para acá pues empezaron a ver más por sí mismos, por sus bolsillos, si ustedes quieren, por tener el poder, por esas ansias nada más de tener el poder en sus manos y saber qué se siente, ¿no? Sí, y hablamos de los políticos en general, ¿no? De la gente que llega al Congreso,
en fin, que uno va viendo como en el paso de los años, en la historia, ¿no? Sí. De lo que se construye, qué es lo que termina ocurriendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, en esto que dices, no es de ahora, pues en congresos cargados hacia cierto partido político antes, y entonces, pues era la decisión de una persona, y no es que esté bien o mal eso, no vamos a entrar en ese punto, sino que al final de cuentas, el espíritu de la historia es construyámosla entre todos, ¿no? Así es, sí. Y termina siendo la imposición de una sola Ándale. persona, ¿no? Y entonces, ¿dónde queda esa pasión, ese interés, ese no quiero nada a cambio, quiero hacer algo bueno por esto, por este país, por estas cosas? Hoy creo que sí se ha modificado un poco. Yo sí tengo como una referencia de un antes y un después, y eso fue por ahí de 1970 y algo. Ahora sí, ¿verdad? 79. Pero bueno, hablemos de ese sexenio en general. Pero como de ahí para acá, ya no fue lo mismo, ¿no? Ya no era esa entrega, ya no era esa pasión por querer hacer algo, ya no era esos intereses en común, ¿no? Ya era más bien, ya se volvió un pleito de poderes y de ¿quién tuvo la culpa? El que estuvo atrás, ¿no? O sea, ¿quién fue? El que estaba antes. Y incluso, o sea, no a esas alturas, sino en todo, o sea, en la oficina, en la casa. ¿Quién es mi hermana? ¿No? O sea, tu hermana ni está, ¿no? O sea, dile que tu hermana cuando no esté, pero, ajá. Entonces, ella acomodó la vajilla. Es como... Esto se rompió porque abrí y se cayó. Es como bien dice el refrán de hacen leña del árbol caído. Del árbol caído, ¿no? Entonces, pues creo que tampoco se vale. Si ya estás hoy en una posición en la que te permite tomar decisiones que puedan ayudar a mejorar la situación, pues deja de echarle la culpa al de atrás y ponte a hacer tu chamba, ¿no? Es en general, o sea, no por lo que tengamos ahorita. Y ese ejemplo lo vivimos en el 94, digo, para no pensar ahorita, pero en el 94 igual. Es que fue el presidente anterior el que se equivocó y dejó tal. Y esa es la historia que se construyó. Cuando habría que revisar si fue el anterior o fue el actual o medio y medio. ¿Sí, no? Que ese es otro detalle que nos dijo hoy la autora, que es bien chistoso porque en la historia lo que conocemos fue contado por gente que se enteró de oídos, a lo mejor, o gente que le platicó el hijo del vecino lo que vio. Nos estaba platicando, por ejemplo, de un lugar que dijo, no, y es que mira, era alto como las nubes, y entonces empiezan a dibujar que los mapas, que las ilustraciones, que las monografías y todo en razón de lo que escucharon que cómo era, pero en realidad quien lo hizo nunca lo vio. Entonces, oh my God, entonces estamos viviendo en una falsedad. Pues no, porque de alguna manera teníamos que seguir dirigidos. Sí. Pero pues yo creo que para que sepamos y que no nos chamaquien y todo este rollo, pues hay que leer, ¿no? O sea, hay que investigar, hay quien vive la vida sin mayor problema como yo, ¿no? Sin preocuparse de esta parte política, porque la verdad es que es como entrar en conflictos, pero si de verdad quieres saber qué pasó un poquito más apegado, pues hay que investigar, hay que leer, hay que consultar, hay que buscar información, no solo consultar a San Google, porque San Google también está ahí manipulado. Entonces, claro. Y sabes que lo voy a llevar al ámbito de los deportes, y no voy a hablar de béisbol ahorita. De repente, hoy hay una polémica por si Guillermo Ochoa es o no el mejor portero de la historia de México, ¿no? Y entonces muchos jóvenes que no lo vieron... ¿Guillermo Ochoa es el de los chinitos? El de los chinos, sí. Okay. Se parece a alguien de tu Sí. Okay. Y muchos jóvenes que no vieron jugar a Jorge Campos se atreven a criticarlo simplemente diciendo, es que solo el uniforme era. No, habría que, como tú dices, meterse a leer, a investigar, a checar las revistas de ese momento y ver el impacto que Jorge tenía. Que tuvo errores, pues como todos. O del mismo Hugo Sánchez, ¿no? Hugo en su momento como jugador. Que también, ¿no? Hoy de repente escucho algún que otro comentario de ¿y ese qué, no? O sea, digo, tampoco soy fan del fútbol, pero pues si fue Hugo Sánchez, era Hugo Sánchez, ¿no? Claro. Sus marometas estas que daban, las tiradas que daban, los goles que paraba, o sea... Sí, y ¿sabes qué ocurre? Que es algo que tú acabas de decir hace un momento. Los chavos califican a Hugo en función de lo que hoy existe, ¿no? O Pelé con Messi, o Diego con Messi, Diego Maradona con Messi.
No, es que hoy Pelé no podría competir porque hoy se juega más rápido. No lo sé si sí o si no, pero ¿viste a Pelé? O sea, y me refiero, Sí. ¿viste videos? ¿Leíste crónicas? Simplemente el hecho de descalificar porque no lo sabes es algo que hoy tendemos mucho, ¿no? Y lo mismo nos pasa en la vida real, ¿no? De repente hay cosas hoy que son bien ochenteras, y no hablo solo de la música o de Matute, hablando de comerciales, ¿no? Hay cosas que están ocurriendo hoy que ocurrían en los 80s y que uno dice, a ver, eso que pasó en aquel tiempo no funcionó, ¿por qué va a funcionar hoy? Explíquenme. Pero muchos de los defensores de cosas que ocurren hoy dicen, no, es que así es, porque no, en aquel tiempo eran otras condiciones. Sí, pero no me estás diciendo realmente un marco que te permita decir si esto va para allá o no, ¿no? Sí, y fíjate que también en ese sentido, también dio un ejemplo un poco. Cuando vio a su público, hoy la autora, dijo, bueno, veo muchas caras muy jóvenes y otras pues contemporáneas, ¿no? Y otras pues de mayor experiencia. Dice, pero a lo mejor ustedes no saben porque no lo saben, porque me he topado con muchos jóvenes que no lo saben, en donde anteriormente entrabas a una alberca y te decía, se prohíbe entrar con fondo. Y entonces, ¿quién de aquí, de los chavos, conoce que es un fondo? Uh-huh. ¿No? Es un artículo que ya no se usa, o que casi ya no se usa. Entonces, era curioso porque dijo, hay palabras, hay formas, hay experiencias que se vivieron antes que hoy no conocen los chavos, ¿no? Simplemente eso, o sea, ¿y qué es un fondo, no? Bueno, pues si está el letrero hoy es porque la gente se metía con fondo, ¿no? O no meterse con fondo ni calzones, ¿no? Uh-huh. Bueno, los calzones es un término más coloquial y que todo el mundo sabe, pero el fondo casi no. Y la instrucción, ¿no? O sea, hoy no concibes que alguien vaya a hacer. Y entonces se pierde, o sea, se va perdiendo información que nosotros conocimos, que nuestros abuelos conocieron y que hoy nos conocemos, y que nuestros hijos también van perdiendo, ¿no? Y sabes que ya sí es un poco una crítica a los jóvenes, porque habría que reflexionarla. De repente mi postura es la única que vale, ¿no? Porque yo hoy lo sé y porque es así. No, muchachos, la verdad es que hay que abrirse un poquito más, ¿no? Pero además están en esa postura porque consultan San Google, San TikTok, San YouTube, y entonces se van con lo que ven, lo que tienen a la mano, que es esta tecnología que a veces tiene muchas cosas malas, ¿no? Sí, y que no lo vi, o sea, no permites que los protagonistas que lo vivieron, que estuvieron ahí, te platiquen lo que ocurrió. Porque ¿no? Es tu verdad absoluta. Sí, claro, o sea, son cerrados a lo que te puede aportar alguien que lo vivió. Y entonces decir, ok, esto pasaba, ¿no? O sea, ahí sí, otra vez esta parte de Campos, insisto, a mí se me ha hecho un muy buen ejemplo, porque hoy le llaman payaso y que sus uniformes. El cuate en aquel tiempo, el portero le regresaban la pelota con las manos, y en ese momento la FIFA dijo, ya no, eso va a ser prohibido, va a ser falta si la agarra con las manos. Y ningún portero de aquel tiempo sabía pegarle al balón, o sea, lo reventaban a donde cayera, con tal de que no les metieran un gol, ¿no? Jorge fue el primero en México, Higuita en Colombia y algunos otros más en el mundo, pero en México Jorge jugaba, prácticamente era un jugador con suéter de portero, ¿no? O sea, tenía la capacidad, de hecho era delantero y metió muchos goles, más que Luis García en la temporada 89-90, ¿no? Y entonces dices, todo ese impacto pareciera que no importa. Hoy puede ser que no, hoy puede ser que digan, Jorge estaba chaparrito, Jorge fue un referente de México hacia el mundo. Sí. Pero se cierran a decir, no, es que Ochoa es la maravilla, y muy probablemente sí. O sea, la verdad es que el decir quién fue mejor no tiene ni sentido, cada quien ha sido bueno en su momento. Uh-huh. Pero el hecho de que descartes por tu favoritismo, por tu idea, porque es tu contemporáneo a Ochoa, por eso, pues la verdad es que solo habla de falta de análisis de la información. De conocimiento, ¿no? Sí, y de cerrazón. Por eso yo creo que antes de opinar o de emitir un juicio, hay que investigar, hay que leer, ¿no? Sí. O sea, aquí en China, si quieres saber algo y poder tener como los elementos suficientes para entrar en una discusión, no a lo burdo ni a lo estúpido, pues hay que investigar, hay que leer, sí. ¿No? Y la historia sí te ayuda. Mira, otro ejemplo que no es béisbol tampoco, el fútbol americano colegial en México. En los 80s,
regresó el TEC de Monterrey y los Tigres de la Nuevo León a la UNEFA, porque los habían suspendido porque el TEC había metido jugadores de extranjeros, ¿no? A través de becas. Ajá. Entonces la gente del centro dijo, no, es que eso no puede ser, y se salieron. Regresan como, eso fue como en 79, hace poquito, ¿no? 79, Sí, ¿crees? de hecho. Ok. Y entonces regresan como por el 80 y, perdóname, como por el 90, 89, 90. Sí. Y después el TEC empieza a meter pues su modelo educativo y empiezan con las becas. Y otra vez el pleito, hasta que lo sacaron y se fueron, ¿no? Se dividen las ligas. Y entonces el TEC no tenía afición y las públicas, la Universidad, el Politécnico y la UDN Nuevo León, tenían las taquillas, pero no necesariamente el nivel, ¿no? Entonces, hace 3 años, 4 años, regresan, se vuelven a fusionar. ¿Y hoy qué crees que es la discusión? Las becas. Porque el TEC abusa de las becas. Y dices, tenemos 40 años, 50 años peleando lo mismo y no pueden solucionarlo. Porque nadie voltea hacia atrás. Porque nadie dice qué vamos a hacer. Sí, hay como un retraso un poco. O sea, yo lo siento así en todos los sentidos. Estamos hacia atrás. O sea, lejos de avanzar, vamos hacia atrás. Esa es mi percepción en muchas cosas. Pero, pues, yo creo que Diosito siempre va a estar ahí presente y no va a permitir que algo malo nos pase cuando Él crea que estamos en peligro, cosas esas, ¿no? O sea, al final pues hoy tenemos conocimiento, tenemos más conocimientos y yo creo que por eso nos damos cuenta que las cosas no andan como por el buen camino, pero también tenemos oportunidad de ver otras perspectivas, algo que no hemos visto a lo mejor nosotros y que ellos sí ven, ¿no? Al hacer estos cambios. Y que además hay cosas que pueden ser individuales. Tú citabas en uno de los programas anteriores, en los últimos, el hecho de todo cambio parte de uno, ¿no? Ah, sí, totalmente. Y de repente, todo esto que hablamos, pues son cuestiones a lo mejor hasta parecieran secundarias, pero si lo juntas, pues tu parte integral, ¿no? Así o sea, es. cómo hoy llevo esta parte de no saber qué pasó con Jorge Campos, pero sí lo critico, al ámbito real importante que es cómo hago que mi familia cambie su estatus, ¿no? Y deje de quejarme de lo que pasó y de lo que hicieron o no mis papás en torno a mi estado económico, que eso es algo que es que yo no te pedí venir, ¿no? Cosas de ese estilo. Sí. Cuando en realidad decir, ¿qué no hizo mi papá? ¿No? Y qué sí hizo. Sí. Porque al final nuestras generaciones lo que sí han crecido es en su grado de preparación, ¿no? Sí, claro. O sea, podemos tener muchas sí, bueno, hoy puedes llegar hoy está más al alcance una maestría, un doctorado, ya lo único que te falta es un poco de energía y tiempo, ¿no? Exactamente. Fíjate, yo me acuerdo aparte de dinero, pero como ya hay becas, ya es un poco más flexible el asunto. Y hay opciones, ¿no? Y hay opciones. Y hay tecnología, porque a lo mejor no obtienes el papel, pero sí el conocimiento, que al final es lo importante, ¿no? Sí, pero bueno, vale más el papel que el conocimiento, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en la historia, yo me acuerdo que en los 70, 77, se van a poner 79, hace poquito. ¿Sí, verdad? Sí. Ok. La gente decía, con tu certificado de secundaria ya entras a trabajar. Sí. ¿No? Y me acuerdo que me decían a mí, pero cuando ustedes decían requisitos mínimos secundaria, y entrabas a trabajar, y acababa de subir de primaria. Sí. O sea, tiempo atrás entraba la gente en primaria. A mí todavía me tocaron ver gente, no compañeros directos, pero sí que trabajaban, que no escribían bien. Sí, o sea, que era difícil porque habían terminado la primaria, si es que habían acabado. Sí, pero ¿no? hoy está el auge también de los perfiles, ¿no? Entonces. Sí, o sea, al cierre del siglo pasado ya era la licenciatura indispensable, ¿no? Pero además reducen la posibilidad de que la gente encuentre trabajo. Sí. O sea, sí, estoy a favor y todo, pero, o sea, también como que me entra esta parte de, pues sí, pero es que hay mucha gente que no tuvo accesibilidad para la educación y que no por eso no merece trabajar dignamente en alguna oficina. Y ahí te puedes ir a la historia y decir, oye, ¿qué experiencia tuve con quienes estudiaron? Pero tienen la experiencia. Así es, exactamente, ¿no? Y entonces darte la oportunidad de poder abrirle al mundo otras cosas. Yo me acuerdo que ¿qué te hablaré? 97, 98, es servicio social en la oficina, ¿no? Y llegaron chicos de los CBTs, ¿no? De esos tecnológicos.
y junto 2 chicos del TEC de Monterrey. La realidad es que el cuate que se entregaba, que se metía, que aprendió, Sí. los chicos del TEC decían, yo jueves me voy, ¿no? Y el Sí, viernes porque no ellos vengo no se porque visualizan trabajar para el gobierno. Exactamente. O sea, Y- están en otro nivel, ¿ves? y además se amparaban en que pues su título iba a pesar más que el de un técnico, que eran los otros muchachos. Y en esa experiencia tú dices, primera y última vez de poder tenerlos juntos. Había que meterlos en ámbitos diferentes, en otra área, en otro momento, para que pudieran aprovechar el servicio social, porque yo soy enemigo de que el servicio social solo vaya por las tortas, ¿no? Tienen que salir aprendiendo. Sí, pues algo. es igual que el personal de base, ¿no? Que solo sirve para sacar copias. No, No. Yo tengo colaboradores muy buenos y muy destacables, que además están más preparados que su servidora, pero a veces necesitan como ese empuje por lo menos oye, excelente trabajo, ¿no? O sea, gracias. Entonces, este reconocimiento que merecen, porque luego también por eso creo que pierden el interés, ¿no? Sí, y en ese sentido también esa historia, ¿no? De decir, ¿qué experiencia he tenido con esta gente? O sea, lo que te lleva es a tener momentos previos que sí te puedan ayudar en el presente. Obviamente no vas a decir, quiero al mismo señor de hace 40 años, ¿no? En mi caso, que hacía alguna actividad. No, eso no lo voy a encontrar. Me queda claro que hoy voy a encontrar otro tipo de persona, pero también me dice, ese señor que me enseñó a mí a trabajar, ¿no? O que me enseñó una parte de mi trabajo, no tenía, tenía la prepa o tenía la secundaria. Hoy no tengo por qué negarle a los que tienen esa educación el que me pueda enseñar algo, Claro. ¿no? O sea, la historia me enseñó que todo mundo puede enseñar algo, ¿no? Sí. O sea, en resumen, la historia sí es importante. Sí. Y no solo es importante en sí, porque también es importante para nosotros, para reconocernos, para conocernos, para saber de dónde venimos, quiénes somos, hacia dónde vamos, qué queremos, hacia dónde nos dirigimos. La historia es importante y es interesante, de verdad es interesantísimo. Si ocupáramos más del porcentaje que normalmente ocupamos de nuestro cerebro, wow, tendríamos una información de la historia impresionante. Sí. Y además también eso te permite dimensionar lo que hoy existe, ¿no? Y saber en qué tienes, y aquí sí me voy a ir al béisbol, en la parte de Diablos Rojos, mucha gente que de repente pues no ha vivido, no vivió, recientemente se incorpora al juego. Lo que fue esa historia que a muchos nos hizo enamorarnos del juego y del equipo rojo, ¿no? Y hoy tienen que conocerlo para que lo puedan disfrutar más. Que eso no quiere decir que solo te quedes con la historia, ¿no? Hace un año antes del título yo decía, es momento de escribir un nuevo capítulo, porque ya los que vivimos 5, 10, 15 campeonatos, pues ya lo vivimos y sabemos Sí, tampoco te puedes enfrascar en la historia. O sea, es importante conocerla, pero no vivir de ella. Exacto, sino decir, esto me ayuda y mira, esto es aquí, bienvenido, aquí está lo que adorna la casa, pero sí necesitas ir construyendo cuartitos. O justificarte, ¿no? Por ello, ¿no? Sí, exactamente. Y yo, la verdad es que yo quiero terminar como mi participación en este programa, platicándoles un poquito justo de que nos toca hacerlo lo que nos corresponde a nosotros, con una... escuché hace poquito en la radio una historia que me llamó la atención, que bueno, evidentemente está casada con lo que yo creo también, en donde le pregunta, están en una conferencia con un psicólogo, psicoanalista súper importante, y agarran a una pareja y le pregunta a la señora, señora, ¿su esposo la hace feliz? Y entonces en ese momento el esposo se levanta así como pavo real, ¿no? Se acomoda en su asiento, se pone derechito, muy orgulloso de la respuesta que va a dar su esposa, porque él está segurísimo que la respuesta va a ser que sí. Y entonces ella dice no. Y entonces pues obviamente pues cambia toda la perspectiva, tanto de la persona que estaba al frente como del esposo, ¿no? Y así de, ¿qué te pasa? Sí, claro. Y entonces ella dice no, porque mi felicidad no depende de él. Mi felicidad depende de mí, mis acciones dependen de mí, el cómo asumo la situación y cómo me hago cargo de lo que me hace daño depende de mí. Entre otras cosas que dijo, la verdad, muy interesantes, que para no variar pues no me acuerdo, pero bueno, ese es el punto esencial, que en verdad la historia que nosotros nos formemos de hoy en adelante
depende solo de nosotros, no de la gente que está a nuestro alrededor. Y entonces ella termina diciendo, soy feliz con mi esposo, pero él no me hace feliz a mí. O sea, yo no dependo de él, yo dependo de mí, ¿no? Y lo mismo sucede en la historia del deporte, en la historia universal, en la historia de México, en la historia de mi vida. Hay que tomar las riendas de nuestras vidas y no responsabilizar a los demás por cómo nos va en la vida. Sí, totalmente. Y además ahí habría historia detrás de ese comentario, ¿no? En lo que era antes, que era, sí, la mujer dependiendo del hombre y entonces era feliz, claro, ¿no? bueno, seguramente. Ese es todo un tema. Sí, que podríamos entrar a muchas más cosas, pero que se resumen en eso. Yo coincido contigo, o sea, que ser responsables cada quien de su propia parte de la historia y de identificar qué en la historia se hizo bien y qué no se hizo tan bien, ¿no? Así es, exacto. Porque al final eso termina ocurriendo. Bueno, pero también eso de qué se hizo bien y qué no se hizo bien es a criterio de la gente, ¿no? Tuyo, pues. Pero, sí, porque lo que puede ser bueno para mí, para ti no fue tan bueno, ¿no? Claro. Entonces, pero por eso es criterio propio. En tu decisión, ¿no? Dices, esto qué tanto pudo influir o qué tanto... Y no solo tu decisión por tu criterio, sino que a lo mejor le preguntas a alguien, oye, ¿te acuerdas cuando pasó esto? ¿Qué opinas? Y entonces a lo mejor te fortalece tu opinión sobre lo que tú dejaste de hacer, ¿no? Sin buscar esta... Sí, la culpabilidad. No. Aparte, sin buscar complicidad. Esta complicidad, ¿no? Así de, ves, yo estaba bien. Sí, yo tenía la razón. Sí, o sea, un análisis serio, tampoco, ¿no? Claro, pongámonos serios y digamos, me equivoqué, como dices, no debí de haber hecho eso, ya lo hice, a lo que sigue, ¿no? También. Pero bueno, es parte de eso y pues así se ha ido construyendo también la gusgucera, ¿no? De repente viendo videos y diciendo cuándo podemos grabar o cuándo no, y nos llevó hoy a estar aquí en el coche ya por tercer programa consecutivo, ¿no? Salir un poco de los cafés. Un poco grandosilla, la verdad. Me disculpo si mi voz no se escuchó súper guau. Ay, bueno, no que se escuche súper guau, pero todavía no. No. Me dije, voy a terminar mi tratamiento médico y luego ya, si de plano no funciona eso, pues ya le entro a los alcoholes. Sí, por ahí en su publicación de Facebook aparece. Lo vamos a compartir. Bueno, compártelo con la página de la gusgucera para que se vea. Bueno, sí, está bien. ¿No? Esa parte, sí. Y bueno, pues efectivamente estaremos aquí próximamente, vamos a decir. Así es. Bueno, nos vemos muy pronto en un próximo capítulo del que hablaremos de no sé de qué, porque siempre somos como muy improvisados, ya saben que así nos gusta hacer. Sí. Pues ojalá les guste también a ustedes. La verdad es que lo hacemos siempre con mucho gusto y compartiendo estos cafés que ahora sin café, pero esa es la idea que surgió originalmente para hacer este programa, el compartir nuestras pláticas con ustedes a través de este medio que nos facilita mucho la comunicación y que bueno, hemos tenido una bonita respuesta de las personas que nos siguen y de las personas que nos siguen y que no les gusta, también muchas gracias, porque eso nos hace crecer, porque nos da gusto que nos vean aunque nos odien, y me encanta eso, me encanta saber que la gente que no les gusta está preocupada por saber qué vamos a decir en el programa. Entonces, muchas gracias a todos, a la gente que nos quiere, les mandamos un abrazo y un enorme beso, y a la gente que no nos quiere, también los abrazamos y les mandamos muchas bendiciones. Sí, muchísimas para ellos. Oye, y antes de cerrar, nada más rápidamente, el próximo 8 de abril, martes dentro de 2 semanas, inicia ya el béisbol de Diablos Rojos del México. Ojalá puedan ir, sigan yendo. Va a ser un año de mucha gente en el estadio. Dato curioso, antes de que finalices, es que hoy en el softball ha habido estadio lleno. O sea, me platicaba Ed que normalmente no va tanta gente. Hoy he visto muchísima gente. Está muy participativa. Obviamente pues tuvimos un año pasado triunfante y seguramente es debido a eso. Pero el éxito que han tenido hoy los juegos, sin empezar aún todavía la Liga Mexicana, es padrísimo, es emocionante, es muy bonito. La gente se sigue juntando para esto y yo creo que es la energía que necesita nuestro México. Sí, totalmente, y ojalá puedan estar por ahí. 8 de abril el primer juego, a 7 de la noche, aunque previo va a haber otros dos, ya ahí les debemos la información de quiénes juegan y todo, porque todavía no me la estudio bien. Pero el 8 de abril es el día que reiniciamos camino en este tema del béisbol, de la historia, por supuesto. Y lean sus columnas, son buenísimas. De verdad, dan muchísima información que uno luego desconoce o nos da flojera leer la historia. Él la cuenta de una manera muy agradable. Sin números.
Sin números. Sin números. Bueno, no, a veces sí ponen números, pero se entienden. Sí. Sí, no, sin abusar de ello. Y bueno, ya algún día platicaremos más a fondo de cómo le escribo y por qué escribo así, ¿no? Y hablando de eso, nada más para cerrar, perdón, rápidamente, y hablando de quienes no nos quieren, aclarar, cuando escribo de béisbol, no escribo solo para la gente de béisbol, o cuando hablo de béisbol, sino también para quienes como Yesu, que es uno de los ejemplos principales, Sí, no tenían ni idea del béisbol hace 5 años, sí. y hoy conocen y les gusta. No sé si conozcan, les gusta. Y eso es lo importante para el juego y para la vida. Es Que te correcto. guste lo que estás ofreciendo. Es correcto, a veces no encontramos lo que nos gusta tan fácilmente y puede pasar media vida y después de la segunda parte de nuestra vida encontramos lo que nos apasiona. Entonces, Correcto. gracias. Gracias a ti, mi Jesús. Y gracias a ustedes por estar aquí y por estar escuchándonos. Gracias, Ed. Hasta luego. Bonita noche.